¿Cómo Muy estás? buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. En realidad me gustaría presentarme a partir de mí, entonces, en principio. Soy una buscadora como tantos soy. Nos encontramos en estos tiempos desde hace muchas décadas. Y como parte de mi búsqueda, como parte de esas búsquedas de sentido, de esas respuestas que ante tantos interrogantes a lo largo de la vida me fui haciendo como tantos de todos nosotros. Fui comenzando un recorrido en principio con el propósito de poder saber quién soy, de dónde vengo, a qué vine. Y bueno, y un buen día como parte de, de, de este impulso, empecé a estudiar psicología en el año 1983, 84. Así que bueno, cuando empecé en la universidad esta carrera, empecé a darme cuenta que había respuestas en mundos no visibles, Coach, y en mundos, en otras dimensiones que los sentidos ordinarios no llegaban a responder, ni siquiera a reconocer. Y ese fue el comienzo de todo un recorrido que me permitió, a través de otras escuelas terapéuticas y otras miradas alternativas, otros marcos más inclusivos, llegar a lo que hoy es de alguna manera lo que encontré como aquello que sintetiza tantos marcos, tantos encuadres, tantas búsquedas espirituales, mi propio recorrido, eso que uno va integrando como diferentes partecitas dentro de uno, porque si algo hemos aprendido, que uno puede ofrecer lo que tomó y dar lo que tiene, ¿verdad? Porque vos podés ofrecer un conocimiento, pero lo cierto es que si ese conocimiento no, en ese conocimiento vos no te ofreces, eso es algo hueco, es algo vacío, es algo que no llega, y el otro, más allá de que decida tomarlo, tampoco lo transforma, junto a las fuerzas que también al otro lo mueve. Así que bueno, ese es como un breve recorrido, y hoy las constelaciones, eh, es esa puerta que te decía, me permite a mí, bueno, de alguna manera poder ofrecer y poder compartir lo que tuvo tanto valor y trajo tanto sentido y tanta comunión con estas fuerzas más grandes que a todos nos mueven, desde el cosmos, desde la Tierra, como dice la ciencia hermenéutica, lo que es arriba es abajo, lo que está afuera es adentro. Así que bueno, como una breve síntesis, me surge compartirme desde este lugar. Bueno, me encantó tu presentación, Sarita, muy profunda, me encanta. Y bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de lo que son las nuevas constelaciones. A ver, yo tengo de alguna manera noción de lo que es la constelación familiar desde el año prácticamente 2005, te diría. No tuve la suerte de conocerlo a Beringer, pero digamos, en ese momento casi viajo en su momento a Chascomús, que él había venido, bueno, a hacer todo el evento que hubo en ese momento, y he participado de muchísimas constelaciones, conozco muchas consteladoras, pero bueno, me interesó en su momento cuando hablamos sobre lo que serían estas nuevas constelaciones por ahí más ligadas a lo espiritual. Digamos, de alguna manera, bueno, yo tengo como una información te diría hasta muy hermética, ¿no? De cómo generó, cómo llegó a estabilizar, a establecer estas constelaciones Bellinger, porque vos sabés que, mira, te voy a decir algo muy loco, pero aparentemente él Sí. tenía conexión y comunicación con, ¿vos te acordás de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda? Bueno, Claro, como en un libro de cabecera de libro aquellos acá. años. Sí, 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 de los años 70 y 80. Este, bueno, don Juan aparentemente, digamos, tuvo conexión con él. O sea,
Porque vos fíjate que las constelaciones de alguna manera uno ingresa a ciertos mundos que van más allá de nuestra conciencia. Por eso es fundamental el terapeuta, porque yo también he visto directamente hasta brotes psicóticos dentro de una constelación. Entonces, por eso el marco que hay que dar me parece fundamental, ¿no? Digamos, la contención sobre todo. Yo, a ver, me estoy extendiendo un poco con lo que estoy hablando, ¿no? Pero para mí es fundamental lograr, yo no sé cómo estás haciendo vos las constelaciones y ahora nos vas a contar, ¿no? Pero en ese momento se hacían constelaciones de 4 horas. Para mí era muchísimo. Terminabas con dolor de cabeza, era, digamos, era muy fuerte, porque la energía que se mueve es muy fuerte. Y después te voy a hacer otro comentario, pero bueno, te dejo la palabra. A mí me encanta que lo hagamos así porque es más, ¿cómo decirte? Es más rico, ¿no? Lo que vos traes a mí me inspira a hacer algunos aportes que seguramente algo nuevo también te permiten a vos volver a volcar y así hacer esta charla mucho más amena. Bueno, voy a comenzar por el principio de lo que vos trajiste. Vos sabés que, Jochi, las constelaciones familiares, como todas nuestras vidas, fueron atravesando procesos muy, muy importantes de cambio y transformación. Yo me animaría a decir es que han dado un salto cuántico en el nivel de la conciencia desde la cual se ofrecen, como nuestras vidas en estos últimos tiempos, ni más ni menos. Y todo esto, por supuesto, fue respondiendo a toda la búsqueda que Bert Hellinger también fue alcanzando a lo largo del tiempo. De hecho, vos sabés que él en sus orígenes ha sido teólogo y después de todo un conocimiento y un andar por diferentes escuelas alternativas, todas las que te puedas imaginar, un buen día, tal como vos lo mencionaste, comenzó a encontrarse con chamanes de Rusia, de Brasil y de México. Y de hecho vos sabés que en un cumpleaños muy, muy importante, que él ha hecho en Alemania unos años antes de partir, invitó a quien dijo ha sido su gran maestro, que es el Tata Cachora, el mismo maestro que el que tuvo Castañeda y que volcó en este libro las enseñanzas de Don Juan, así que la información que vos tenés es absolutamente cierta. Yo me ¿Y te imagino imaginás? para Sí. la cabeza de un alemán, ¿no? Por supuesto, me levanto el sombrero, ¿no? Porque ha tenido, Alemania ha traído de los mayores pensadores, filósofos y hasta la tecnología alemana, ¿no? Porque de hecho, en la Guerra Fría, los rusos, la tecnología rusa, que también es excelente, pero han absorbido mucho de los alemanes. Entonces, yo veo, me pongo en la mente de Hellinger y digo, qué bueno que se haya abierto hacia los mundos espirituales, ¿no? Porque me imagino que no debe haber sido nada fácil. Bueno, esa es una de las tantísimas cosas que yo siempre he admirado y admiro en él. Él ha tenido esta, esta humildad que tienen los grandes de poder decirse y desdecirse tantas veces como fue a lo largo de su vida, eh, reconociendo a partir de toda su búsqueda y como vos bien decís, ¿no? Venir de religiones tan tradicionales, poder hacerle lugar a todo lo que deviene en esta como visión de la espiritualidad, entendiéndose como uno. Por supuesto que a mí lo que me despierta es inclinarme ante semejante legado, ante semejante legado. Totalmente. Y vos sabés que justamente a partir de todo esto que fue él mostrándonos, mostrándonos con su testimonio, mostrándonos en los diferentes entrenamientos, te voy a contar una anécdota que es muy bonita y que me da el punto de partida para entrar en el tema de las constelaciones espirituales. Hellinger un buen día viaja a la China y vos sabés que cuando llega a facilitar esos encuentros no había traductores chinos alemanes ni chino inglés.
Entonces se encontró en una instancia donde el lenguaje no podía mediatizar. Y ante eso, disponiéndose a lo que la realidad convocaba, él decide facilitar esa constelación de la misma manera que se hubiera mediatizado el lenguaje, la comprensión y el intercambio entre el consultante y él, y coloca a un representante en el campo, y él en ese momento empieza a reconocer que había otras fuerzas más allá de esas informaciones que habitan el alma familiar, perdón, el alma personal, como resultado de tu historia personal desde la gestación misma, que había fuerzas más grandes que trascendían el alma familiar a la cual vos sos parte y pertenecés como todos nosotros, todos venimos de un sistema de origen, hayamos conocido o no a nuestros padres, todos venimos del encuentro entre una madre y un padre, y justamente él empieza a observar cómo había fuerzas más grandes que todo lo trascendían y que comenzaba a mover a ese consultante que iba revelando nuevas informaciones sin que hubiera un tema, sin que hubiera una comunicación, sin que hubiera un diálogo y sin que hubiera una intención explícita. Entonces, a partir de ese instante, Bert lo que nos empieza a mostrar que había algo mucho más grande que trascendía, otras fuerzas que iban mucho más allá del alma personal, del alma familiar, que se trataba de un nivel de conciencia espiritual, un nivel de conciencia en donde ese amor a todo lo miraba por igual, no hacía distinción entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, a todo le hacía un lugar y a todo lo miraba como uno. Entonces, en ese momento, él lo que nos empieza a mostrar, facilitando las constelaciones, que nuestra tarea era cada vez estar más en el vacío, quiero decir, Jochi, más en la conciencia, más en sintonía con esas fuerzas más grandes, aparentemente, con mucho menos intervención, comprendiendo y sosteniendo todo ese campo de información, y nosotros ofreciéndonos al servicio de esa fuerza para poder ser movidos, al igual que todos, por esas fuerzas más grandes. ¿Te imaginas? Esto nos exigió como facilitadores poder subir ciertos peldaños en nuestro camino espiritual, poder inclinarnos ante esas fuerzas para poder reconocer cuándo intervenir, cuándo esperar, cuándo retenernos, para no interferir entre lo que esas fuerzas mueven al alma familiar y al alma personal del consultante, sin que nosotros interfiramos, pero sí que acompañemos, sí que contengamos, sin que podamos leer los campos de información, pero ya en una sintonía, en una concordancia, mucho más al servicio de lo grande. Excelente, me encantó. Vos sabés que, bueno, ahí ya empezaron las preguntas, porque la gente ahí dice, claro, quiere saber cuáles son las diferencias entre las constelaciones normales, si querés, entre comillas, y estas nuevas constelaciones espirituales, que se podría decir que fue la obra póstuma de Hellinger, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querés comentar un poquito de qué trata y ver un poco las diferencias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En los últimos años, Bert Hellinger venía trabajando con lo que él llamaba las constelaciones en el plano del alma, que yo siempre aclaro,
no por haber sido superadas e integradas, tienen menos valor, porque muchas veces llegan a una consulta individual, a un taller, algunos consultantes para quienes poder encontrarse con la información que estas constelaciones revelan, que ahora voy a contarte, tienen un valor altísimo, Jochi. Es decir, yo lo aclaro porque si no parecería que llega lo nuevo y lo anterior se excluye. Y si nosotros lo estaríamos excluyendo, no estaríamos siendo fiel a la filosofía de las constelaciones, en las cuales las constelaciones se basan, donde justamente con los ojos del espíritu a todo se le hace lugar y se lo mira de la misma manera, ¿verdad? Entonces, te cuento que las constelaciones en el plano del alma lo que muestran es de qué se trata aquella información que a vos te liga, que a vos te liga con toda la memoria transgeneracional que te habita, con lo cual vos estás enlazado por una especie de lazos invisibles que te llevan a vivir destinos que no son tuyos, a repetir experiencias que no te corresponden, a pagar en el lugar de alguien, a, a convivir con un síntoma o una enfermedad como alguien que llegó antes, a poder mirar lo que quizá un ancestro por dolor no pudo ver. De hecho, muchas veces nosotros nos encontramos en la vida, Jochi, viviendo historias que por más que desde la conciencia y desde la voluntad nos comprometemos a fondo para encontrar el kit de la cuestión, la solución aparece y vos vas viendo que a lo largo de tu vida hay un patrón de repetición, ¿no? Que vuelve, que vuelve y que vuelve. Y de pronto empezás a constelar y podés darte cuenta, por ejemplo, que ese patrón de repetición refiere, y doy un ejemplo cualquiera, a una ancestra que fue excluida porque quizás, y voy a tomar el ejemplo que vos trajiste, en un brote, abandonó al marido y a los hijos, eso fue mal visto por la familia en aquel momento, fue excluida, nunca más se habló, como si no hubiera tenido existencia, quiero decir, se la excluyó del corazón, ¿no? En lo profundo esto quiere decir, se lo excluyó del alma familiar, como si nunca hubiera tenido existencia, igual de a lo mejor un tatarabuelo que estafó, o una bisabuela que murió en el parto. Digo, a veces hay experiencias tan dolorosas, Cochi, que la única forma en que ese sistema ha tenido de sobrevivir fue quizá excluyéndolo, porque hay destinos muy difíciles. Entonces, de nuevo, cuando vos mirás con los ojos del espíritu, también a estos destinos se los mira con el mismo amor. Entonces, cuando vos empezás a constelar en el nivel del alma, la constelación te va a ir mostrando esa información que habita en tu alma por estar implicado, así lo decimos nosotros, ¿no? Por esos lazos invisibles que una vez que todo esto sale a la luz, el alma familiar comienza a mostrarte de qué se tratan esos movimientos hacia la solución, restituyendo y volviendo al sistema a encontrarlo a partir de los órdenes del amor, que han sido, Jochi, el primer pilar sobre el cual las constelaciones se han constituido. Los órdenes del amor, para decirlo cortito, son patrones universales que rigen el alma familiar más allá de las diferencias religiosas, ideológicas, filosóficas, culturales, socioeconómicas de la humanidad entera. Entonces, sobre este umbral de conciencia trabajan las constelaciones en el plano del alma. Te das cuenta que hasta ahora me refiero a toda una información que te habita en relación a lo pasado, a lo que sucedió antes, tanto en tu historia personal como en la historia familiar con la cual vos estás implicado. Perfecto. Vos sabés que recién hablabas de los órdenes del amor, ¿no? Y yo pensaba,
a ver, esta es una pregunta como si te dijera dándole una vuelta de tuerca, pero ¿no es un poco rígido pensar en estos órdenes del amor bueno, que estableció Hellinger, digamos, esta línea dura, bien alemana, ¿no? Pero digo, a veces digo, está bueno que haya algo, porque esto, por otro lado, le da borde, ¿no? Esta dureza, pero a veces digo, ¿no es un poco rígido o no? Tal vez es mejor que sea así. Te lo digo como una reflexión, ¿no? Sí, me gusta esta reflexión tuya. Mira, Ellinger, digamos, una de las primeras máximas que él ha dicho hace tantas décadas fue, cuando hay orden, el amor fluye en la vida. Y de hecho es verdad, el amor solo no basta. ¿Cuántas veces vos te encontrás en una pareja donde hay mucho amor, pero supongamos que ambos están al servicio de la madre, ninguno está disponible para poder encontrarse y fluir en el amor con el otro? Los órdenes, Hochi, suceden, te atraviesan, te condicionan, creas o no, le des entidad o no, suceden. Es como en el universo. También hay leyes universales, ¿no? Entonces yo pensaba en todo esto en el tema de la crianza, ¿no? Por ahí me estoy yendo de tema, pero viste que con todo el tema de la crianza ahora con los niños, nosotros que venimos de unas estructuras, digamos, por lo menos nuestra generación, que me parece que es medio pivot, ¿no? De millennial, generación X, donde de alguna manera vinimos con una educación bastante rígida, en un punto, bastante fuerte, si querés, y ahora uno quiere ser muy, digamos, muy libre frente a sus hijos. Entonces aparecen todo este tipo de crianzas nuevas que me parecen geniales, ¿no? Pero lo que yo estoy notando es que como que de alguna manera nos fuimos de un polo a otro, ¿no? Cuando generalmente en movimientos de la humanidad, cuando se empieza a establecer algún patrón nuevo, siempre se va a un extremo para luego volver. Y en este sentido, yo noto mucha falta de borde con este tipo de crianzas donde, digamos, voy a remitirme a lo que vos decías, que en realidad poner borde es dar amor. Uno cree que no, Claro, pero es dar amor. claro. Y me das pie para decir esto, ¿no? No es lo mismo poner un borde con firmeza que poner un borde con rigidez. Claro, Entonces los órdenes del amor lo que hacen es darle firmeza a aquello que necesita el amor ser contenido como el agua en una vasija para que pueda fluir. Supongamos, un río fluye porque hay un cauce, de lo contrario se desbordaría y no sería un río, sería otra cosa, pero eso que es su esencia se perdería. Entonces, estos órdenes del amor, fíjate, aunque la palabra es contundente, en realidad lo que permite es que el amor fluya con libertad, que fluya con flexibilidad, que fluya armoniosamente. Porque lo que es en el alma, fíjate si se le puede poner palabra a esto, la sustancia que es en el alma es el amor. Entonces, cuando el amor está ordenado, va a fluir como el cauce de un río. Entonces, en este sentido, las constelaciones eh, eran de alguna manera lo que Bert nos mostró, eh, digamos, antes de que las nuevas constelaciones que ahora te voy a contar fueran mostradas, compartidas y legadas. vos sabés que sí o sí tengo que relacionarlo, vos sabés que yo soy astrólogo y esto está Sí, perfectamente relacionado en ese sentido con el planeta Saturno y con el signo de Capricornio dentro de la astrología, que bueno, hay muchos que están haciendo el taller de astrología que estoy dando, que ahora creo que están viendo el vivo, y bueno, para los que no se pueden anotar, vos sabés que dentro del mundo de la astrología, cuando aparece Saturno, es el momento que tiene que ver con el orden, con el límite, con el borde. Que sin eso, bueno, tiene que ver con la figura del padre también de Saturno, ¿no? Que sin eso es imposible, digamos, establecer nada. Si no hay borde y no hay límite, también tiene que ver con la voluntad en un punto,
no se puede crear, no se puede manifestar, porque uno por ahí puede ser muy creativo, pero si no tiene esta estructura no lo puede plasmar en la realidad. Y me parece que está muy relacionado a esto. Es eso mismo, es eso mismo. Y ya que traes la astrología, ¿no? Gracias a Saturno los planetas transpersonales crean a través de nosotros lo bueno para nuestra vida, si no sería un caos, no lo podríamos en este cuerpo materializar. Yo siempre en el taller pongo el ejemplo de la pirámide caldea, ¿no? Donde los planetas transpersonales están tanto abajo como arriba de Saturno, porque en realidad son deidades dentro del panteón griego, si uno quiere, y cuando están abajo los planetas sin la incorporación de Saturno, Saturno también tiene que ver con la encarnación, con la Tierra, sin la incorporación de Saturno se van hacia los brotes psicóticos, se van hacia la no forma, hacia el desborde, hacia la locura, en el caso de Urano, bueno, etcétera, 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 ¿no? O sea que es perfecto lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, estamos diciendo exactamente lo mismo desde diferentes mandalas, porque obviamente la verdad es una y el espíritu es uno, y es tal cual, ¿no? Tal cual este lenguaje que también estás trayendo, Jochi. Bueno, y te quiero contar que la diferencia es que cuando aparecen las constelaciones del espíritu, los movimientos del espíritu, lo que ellos van a traer es lo nuevo, es lo creado. No son movimientos que van a abrir hacia lo pasado. Son movimientos que se crean en ese momento, son nuevos y siempre van a estar al servicio de la reconciliación y de la vida. Esto que desde otros encuadres se llama, y yo así también lo llamo, la gracia. Cuando de pronto vos encontrás en el campo una pareja que a lo mejor se divorció hace 10 años y nunca más pudieron dialogar porque quedaron muy enojadas, porque ninguno pudo tomar su parte de responsabilidad. Y de pronto vos ves cómo en el campo, en el plano del alma, se precipita un movimiento de reconciliación. Se crea un movimiento, es nuevo, no sucedió antes. Y eso permite, suponte, que esa pareja se pueda separar con amor y bendecir para que cada uno pueda volver a su propia vida, por ejemplo. Un duelo crónico, a veces hay pérdidas tan dolorosas y que alguien quizá no cuenta con los recursos psíquicos, emocionales, afectivos para poder elaborar. Y de pronto vos ves que en el campo hay un movimiento nuevo en donde esa despedida es alcanzada, consumada, y el representante de que en consulta se gira y vuelve a mirar hacia la vida. Entonces, estas constelaciones, como hoy te decía, que aparentemente nos exigen menos como facilitadores, nos exigen muchísimo más, porque si nosotros no estamos de alguna manera alineados con estas fuerzas y no nos dejamos en nuestra vida mover, guiar y conducir por ellas, poco vamos a poder ofrecerlo al servicio. Entonces son estas fuerzas las que mueven, las que conducen, las que nos guían a todos y siempre van a estar al servicio de la vida. Por eso son movimientos, no me animaría a decir nuevos, pero que en realidad remite al origen del ser humano, porque somos espíritu y nada está fuera de ello. Totalmente. Ahora, yo estaba pensando un poco en lo que podría ser la metodología de trabajo, porque yo me acuerdo cuando iba a las constelaciones, en su momento que uno iba a un salón, a un espacio, ¿no? Que había a veces más, menos gente, y se generaba un campo. Ahora, después de este evento de pandemia que hubo a partir del año 2020,
se empezaron a utilizar mucho los trabajos vía Zoom, o no quiero dar marca, pero digamos, vía virtual, ¿no? Entonces Sí. a mí se me ocurre que las constelaciones se habrán adaptado, ¿no? De hecho, yo el año pasado participé de una constelación porque me llamaba la atención cómo se podía hacer una constelación virtualmente, porque digamos, como que no me entraba mucho en la cabeza, ¿no? Porque por supuesto que yo estoy muy a favor de la tecnología, pero siempre digo, bueno, hay ciertas actividades que se pueden hacer virtuales y ciertas que no. Qué sé yo, si me quiero hacer un masaje, salvo que me haga un automasaje, tengo que ir al espacio, al lugar, ¿no? Este, entonces, ¿cómo estás trabajando en ese sentido? Si estás haciendo presencial o las estás haciendo vía virtual. Yo te voy a ser franco, a mi criterio no funcionó de la misma manera a nivel impactante, porque en su momento te puedo decir que las sesiones, por lo menos presenciales, eran el campo que se generaba era impactante, y virtualmente no he notado lo mismo. No quiero decir que no se genere un campo, porque por supuesto que siempre hablamos digamos, desde la física cuántica, si querés, que el campo se genera. Lo que pasa es que es más incómodo, porque ves las ventanitas, los cuadraditos, no podés estar, ¿entendés a lo que voy? Esa incomodidad de no estar juntos en un espacio, moverse, actuar o dramatizar de cierta manera. Bueno, no sé qué opinás al respecto, Sarita. Bueno, yo te quiero contar que pertenezco a una generación que me formé todo en lo presencial y con libros. Así que te imaginas que cuando hubo este confinamiento yo llegué a mi casa y dije, ¿y ahora qué hago? Porque para mí era impensable hacer algo de otra manera que no sea presencial, eh, mirándote a los ojos y dándote un abrazo. No existía esta posibilidad. Pero bueno, te quiero contar lo siguiente. Eh, Después de unas semanas donde yo, te confieso, me retiré porque dije, y ahora qué con todo esto, ¿no? Porque cada vez que la vida nos da instrucciones para ofrecerlo, no para que termine en uno. Así que yo sabía que había algo más. Y un buen día le encontré un sentido, y le encuentro sentido, que es lo que te quiero contar. Eh, las constelaciones virtuales a las cuales asentí y me dejé tomar por ellas, porque los efectos, las consecuencias son grandiosas. A mí misma me superaron y me sorprendieron en un comienzo, por varias razones. Primero, porque te permiten reconocer que los campos mórficos trascienden la presencialidad Exacto. y que todos, absolutamente todos, ¿verdad? Estamos encontrándonos, estamos enlazados en nuestros cuerpos sutiles, en otro tipo de dimensión, mucho más allá de una cercanía física. Quiero decirte con esto que para mí las constelaciones virtuales me han enseñado mucho más a poder ver en la práctica de qué se trata esto que uno habla tanto de la espiritualidad práctica, o sea, de ver el amor en acción, de ver esto que a todos nos encuentra, más allá de donde estemos viviendo o desde donde estemos participando, encontrándonos como uno, al ordenar uno, ordenando tantos, al sanar uno, sanando tantos. Yo entiendo que esto de la virtualidad, al menos en las constelaciones, nos vino a mostrar, porque todavía estamos en un nivel de conciencia en donde necesitamos ver para creer, Jochi, nos vino a mostrar cómo esto más grande que a todos nos conduce y nos encuentra, no es un decir, sino es algo que tiene peso, que tiene contundencia, que es verdad y que se siente en la certeza del corazón por todo lo que en tu vida va siendo modificado, tanto cuando abrís tu sistema, tanto cuando representás, tanto cuando participás.
Lo que pasa que es cierto, nos exige renunciar, fíjate, mucho más a nuestros sentidos ordinarios. Nos exige renunciar mucho más a nuestros procesos intelectuales. Porque muchas veces no ves esas informaciones que sí a nivel presencial, justamente por esto de las ventanitas. Y sin embargo, eso te invita a confiar, a entregarte, a esperar y dejarte sorprender por cómo estas fuerzas más grandes trascienden la presencialidad, la virtualidad, que uno crea, que uno no crea, sucede, sucede. Entonces, yo entiendo que vinieron en este tiempo a poder invitarnos a expandir nuestra conciencia espiritual como humanidad, Bueno, reconociéndonos como uno. yo te voy a confesar algo, digamos, yo trabajé mucho y trabajo con sanaciones energéticas, ¿no? Entrando en reconexión, etcétera. Y claro, cuando empezó esto también comencé a hacerlo virtual. Y realmente me sorprendió el impacto, porque digamos, te diría que hasta la sanación era más potente con la distancia. Lo que pasa que, claro, yo me refería, porque por supuesto que estamos en campos morfogenéticos, ¿no? Pero digo, me refería a la incomodidad, si querés, ¿no? Porque yo estar sentado en la silla, eso como que, no sé, por ahí me agarró una especie de sueño bucólico de lo que fueron las constelaciones de antes, aunque por ahí en algún momento se hacen presenciales también, o se puede hacer un mix, ¿no? Claro, y por supuesto, yo entiendo que eso vamos a volver y me das pie también para retomar algo que dijiste en un comienzo que no quisiera dejarlo pasar. Mira, lo cierto es que la virtualidad nos vino a todos a darnos la oportunidad de decir cada vez menos yo y cada vez más tú en mí. Eso le produce incomodidad, como decís vos, le produce malestar, pero entiendo que esto también tiene un sentido, ¿no? De expansión en la conciencia espiritual para que cada uno podamos reconocernos y hacer identidad cada vez un poco menos en el yo y más en el tú en mí. Dijiste algo, Jochi, que, que me gustaría retomarlo porque me parece muy fuerte y muy importante no, traerlo. Ajá. Mira, eh, cuando vos trabajás en las dimensiones del alma y del espíritu, y cuando vos como facilitador estás alineado con esas fuerzas, jamás ahí puede haber un brote psicótico. Pero lo que es cierto es que no todos, en cualquier momento, están, eh, están disponibles para constelar. Y a veces vos como facilitador tenés que pedir quizá que venga con su profesional, o quizás supongamos, te doy un ejemplo, alguien te dice, una vez me pasó, mira, en un taller presencial, si mal no recuerdo era en Rosario o en Córdoba, vino alguien a quien yo llamé una mujer y me dijo, anoche partió mi mamá. Vos imaginate que no podés abrir una constelación con alguien que está en carne viva. Si vos abrís eso, y esa persona, suponte, no tiene los recursos psíquicos para poder sostener semejante umbral de dolor, es probable que tenga alguna especie de desorganización, pero ahí está la responsabilidad del facilitador. Entonces, esto que traes es muy importante porque, eh, digamos, cuando vos trabajás con el alma humana, más allá del encuadre, más allá de lo que ofrezcas, tenés la responsabilidad de ver al otro, ¿no? Entonces, es cierto que no todos podemos constelar en cualquier momento, no todos pueden constelar quizás sin un profesional que lo acompañe. Ante un duelo no podés constelar a la semana que tu mamá o tu papá o un ser querido se fue. Entonces yo creo que esto nos da obviamente la responsabilidad, porque hay un principio en la espiritualidad que dice ayuda siempre, no dañe jamás. Entonces, bueno, ahí uno tiene que, digamos, hacerle lugar a su formación, a su experiencia,
a su mirada y a esto de ser empáticos y de poder sintonizar con el consultante, con el alma familiar del consultante, y bueno, con esto que estamos poniendo en palabras. Totalmente. Vos sabés que, a ver, te voy a hacer un comentario, una reflexión que es muy fuerte, pero bueno, yo soy bastante disruptivo, entonces te lo voy a comentar a ver, podés estar de acuerdo o no, pero acá desde el canal investigamos mucho sobre la medicina del futuro y ahora estamos viendo que varias enfermedades de ahora son similares a las anteriores con cambio de nombres. Por ejemplo, qué sé yo, la varicela de ahora en realidad es la viruela de antes. Y así con muchas enfermedades que hay un campo de investigación ahí. Y yo hace tiempo, a mí me cayó la ficha en relación a las constelaciones, y esto que voy a decir es muy fuerte y la gente se puede llegar a asustar por el nombre que voy a decir, pero me gustaría que lo podamos reflexionar, digamos, no impulsivamente, ¿no? Con esto que voy a decir. Pero en realidad, para mí las constelaciones tienen una similitud muy grande, aunque diferente, con las famosas sesiones de espiritismo que se hicieron a principios de los años 1900. En ese momento, si uno se pone en el contexto, estaban de moda. No digo que ahora estén de moda las constelaciones, pero digo, hay momentos para todo, porque uno por ahí no sabe cosas de la historia, pero que han pasado cuando aparece todo el estudio de la parapsicología, etcétera. Y en realidad, ¿por qué digo esto? Por, digamos, de la manera que comencé a hablarte, ¿no? Que uno en una constelación bajan energías muy fuertes que también tienen que ver con el pasado, ¿no? Entonces digo, en estas sesiones de principio de 1900, donde aparecía un medium, ¿no? Y donde se comunicaba con personajes del pasado, entonces yo le encuentro una similitud, aunque diferente, por supuesto, ¿no? Con, qué sé yo, una especie de espiritismo reloaded, ¿no? De los años 2000 más, y ahora más con la virtualidad, con tecnología, etcétera. No estoy hablando de desmerecer ni nada, digamos, es como una especie de reflexión para poder profundizar más y sobre todo se me ocurre con el tema de las constelaciones, de lo que pueden llegar a ser las constelaciones más espirituales. No sé qué opinas, o por ahí pensás que estoy loco. No, no, yo te quiero contar desde mi experiencia y desde mi formación, es una mirada totalmente diferente. Te voy a contar por qué. Porque el facilitador no toma ninguna información, no canaliza, no es un medium, no baja. Simplemente la información es traducida por los representantes y el facilitador justamente facilita. Facilita desde la neutralidad, sin intención, sin apego, sin juicio, sin pena, y solo se pone al servicio de que las fuerzas que mueven al alma de quien consulta, al alma familiar al cual ese consultante pertenece, facilita a que ese movimiento sea, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de intervención, como hoy te contaba. Nuestra gran tarea como facilitadores es hacer vacío, que parece tan simple, pero es todo un entrenamiento. Totalmente, me encantó eso del vacío. Entonces, cuando vos como facilitador te encontrás en ese lugar de vacío, a partir de ese vacío vos sí te ofreces a que esas fuerzas más grandes todo lo muevan sin intervención alguna. Entonces, no tiene que ver con que algo a lo cual suponete yo me tenga que preparar o me tenga que disponer. Mi tarea es estar alineada, es estar en el vacío, porque solo estando en el vacío, a partir de ese vacío, todo va a resultar y todo va a ser creado, como hoy te mencionaba, no por mi intervención. Yo simplemente facilito.
Entonces es una diferencia abismal. El ser facilitador, me permito decirlo de otra manera, nos torna cada vez más humildes ante lo grande, Jochi. Nos hace reconocer cada vez más pequeños ante lo que nos conduce a todos. Entonces es un lugar de conciencia espiritual muy distinto, y el trabajo es sobre uno 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Y sí, y de alguna manera esto tiene que ver con la era de Acuario que estamos a niveles, estoy hablando a nivel astrológico, ¿no? Que estamos transcurriendo, porque yo siempre lo digo, en esta era de Acuario se acabaron las épocas de los egos. O sea, ya no es momento de egos, es momento de ir a lo grupal, ¿no? De un poco esto que decís, digamos, ¿no? De alguna manera, no es ya esa persona que le baja y que está ahí, digamos, estos gurúes que hemos tenido en los años, en el siglo XX, si querés, y anteriormente, ya no corresponde para esta época. Y vos sabés que ahora que traes esto, me gustaría aportar algo. Vos sabés que yo me enamoré de las constelaciones, porque las constelaciones no solamente te muestran un lugar hacia donde el alma es dirigida y es movida, sino que además te muestran el camino y el cómo, ¿no? No queda solamente, digamos, en la idea y en la buena intención. Por ejemplo, vos para poder estar disponible a ser parte de un colectivo, que es lo que esta energía acuariana nos propicia a todos, ante todo tuviste que en tu vida tomar tu lugar como hijo y sentir la pertenencia, y tomar la pertenencia a todo tu sistema de origen. Porque lo que es adentro está afuera, y si yo, suponte por alguna razón determinada, no me siento perteneciente a mi sistema de origen, o excluyo a mi padre o a alguien del linaje de mi padre, o no tomo el amor de mi madre o del linaje materno, no hay chance a que yo pueda expander a lo colectivo lo que no alcancé a ordenar en lo individual. Eso quedaría en el plano de la idea, de la buena intención, y por eso hay tantas personas que tienen tanto corazón y tan buena voluntad de querer vivir en una conciencia colectiva diferente, pero sin embargo, las vidas personales a veces son muy difíciles, muy duras, hasta caóticas. Entonces, las constelaciones te muestran además el cómo ir de lo individual a lo colectivo, del uno al todo. Entonces es un camino ordenado que vos vas haciendo, y que fundamentalmente a medida que eso va siendo integrado en vos, integrado esto que es lo personal, lo sistémico y lo familiar, es tu vida la que te va contando, Jochi, que eso está siendo alcanzado y, por supuesto, motivado a dar el paso que sí. Totalmente. Vos sabés que en el 2019, con una amiga estábamos preparando un taller, digamos, de una especie de constelaciones astrológicas, ¿no? Donde se mezclaba un poquito el trabajo de la constelación, similar, no era igual, pero sí desde la astrología. Y bueno, justo apareció la pandemia y tuvimos que suspenderlo, así que vamos a ver si se puede llegar a retomar en algún momento, porque es un trabajo muy interesante, de investigación, ¿no? Por supuesto. Ya lo creo, ya lo creo. Eh, Don Juan decía, ¿te acordás en aquel libro que mientras el camino tenga corazón, bienvenido sea? Lo decía en sus palabras. Yo entiendo que son caminos que tienen corazón, que cada uno de nosotros quizás resonamos más con unos que con otros, pero la búsqueda es la misma. La búsqueda es el despertar espiritual, la búsqueda es recordar nuestra esencia espiritual, nuestra esencia divina. La búsqueda es realizarnos, es ser felices y ofrecernos al servicio de la ayuda, porque eh,
a medida que vos vas tomando más amor, en principio de tus padres, del linaje que viene con ellos, cuanto más amor tomás, más necesidad tenés de darlo. Hay un orden, te cuento muy cortito, que es el orden de la compensación, que dice que para que el amor fluya en tu vida, tiene que haber un equilibrio entre lo que das y lo que tomás. Entonces, cuanto más amor tomás, más necesitas ofrecerte al servicio. Por eso las constelaciones son un camino hacia la paz, porque justamente te invitan a encontrarte con el otro y con los otros para poder en tu alma estar en un estado de cierta compensación, que cuanto más das, más te vaciás, más sos invitado a tomar, y eso va siendo cada vez un lugar de encuentro con el otro en un círculo más virtuoso. Me encantó lo de la paz porque yo vengo diciendo que como humanidad lo que más necesitamos en este momento es paz. Es paz, paz y paz. Señoras y señores, esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de Lesica Films. Gracias, Sara Levita, por esta conversación que hemos tenido y por brindar de alguna manera un espacio de expansión de la conciencia hacia la gente, ¿no? Así que te dejo la última palabra, querida. Bueno, gracias a vos también por permitirme encontrarme en este espacio, porque entiendo que estamos en tiempos en donde tanto se está cayendo por fuera, también como una forma en que el universo nos está invitando a recordar que todo está dentro, Jochi. Y también en este tiempo sabemos que solos no podemos, porque este salto que espera por nosotros lo venimos a dar todos juntos. Así que bueno, feliz de poder encontrarme con vos en este lugar, al servicio, desde en este tiempo en donde ya no hay otra manera de poder ofrecernos. Así que gracias y todas las bendiciones.